12 del día, 11 minutos. Muy buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros, los que recién se conectan. Bienvenidos, estamos hablando de un montón de cosas chéveres el día de hoy. Y ahora estamos en un bloque importante, es el de la manipulación o conservación de alimentos. La semana pasada estuvimos hablando de este tema y nos quedó corto el tiempo y decidimos pues extenderlo en una nueva secuencia porque es importante reconocer cuáles son los alimentos que ahorita pueden sufrir por los grandes cambios o la presión que hay del calor. Cómo es que algunos alimentos deben estar refrigerados, cuánto se debe comprar, etcétera, etcétera. Y ahora con mayor razón, ¿no? Ya que estamos viendo, justo venimos de ver una declaración de los ministros que se encuentran en zonas afectadas por el fenómeno El Niño, y definitivamente estos problemas y estos embates de la naturaleza van a continuar. Por lo tanto, sí es bueno, digamos, hacernos de una pequeña despensa, pero por supuesto saber guardar bien las cosas, almacenarlas de manera correcta para que luego las cosas que tenemos no vayan a ser perjudiciales ya también para nuestro organismo. Por eso es que hoy día vamos a aprender todos los detalles de cómo guardar bien nuestras cosas, consumirlas en el momento adecuado y también saber cuándo definitivamente no consumirlas. Por supuesto. Estamos con Fernando González, biólogo de la Universidad Agraria La Molina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada estuvimos viendo algunos detalles sobre los alimentos y nos quedó un poco corto, ¿no? Porque no solamente el tiempo se fue rápido, sino que hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de hablar de alimentos. Ahorita podemos hablar de esto. Lo primero que nos llamó la atención es que estos brotes que traen los tubérculos, por ejemplo la yuca, la papa, el camote, parecen inofensivos, pero algo nos debe producir. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la papa, en realidad, nosotros tenemos una gran cantidad de variedad. Hablamos de 5.000 variedades de papa. El Perú es fabuloso. Claro. Pero el tema está en que la papa también puede ser venenosa. Claro. En realidad, toda la planta de la papa tiene un veneno que se llama solanina, pero tiene una menor proporción dentro del tubérculo. El tema está en que este mismo tubérculo también puede ser usado como semilla. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno lo expone a humedad o empieza a exponerlo a la luz o a la temperatura, le empiezan a salir unos brotes. Sí, claro, como que germina, ¿verdad? Sí, vamos a mostrarlos como unos aquí. cachitos, ¿no? Entonces, esos cachitos empiezan a tener una gran cantidad de solanina. Y si nosotros consumimos estos brotes, puede ser venenoso para nosotros. Ah, ya, pero digamos, no el tubérculo en sí, sino los brotes. Sí, en el caso de los brotes lo podemos retirar y no hay problema. El problema está cuando que estos brotes están normalmente relacionados a otra actividad. Cuando la papa empieza a convertirse ya en una semilla, no solamente sale los brotes, sino que empieza, debajo de la cáscara empieza a tener una coloración verdosa. Sí. Así. Y eso es que empieza a producir clorofila. La clorofila no es dañina para nosotros, pero esto está muy relacionada también a la solanina. Y es que la papa, en realidad lo que está buscando al convertirse en semilla, es producir la solanina para poder defenderse de hongos, de parásitos y de otros microorganismos. Pero eso es tóxico para nosotros. Es tóxico. Entonces hay que reconocer, si esta papa ha estado descuidada de pronto en nuestro almacén mucho tiempo, hay que retirarlo y ver que esté todavía en condiciones de seguir de y por ejemplo, a estas alturas, nosotros estamos acá en Lima y estamos superando casi los 30 grados. Sí, Está claro. impresionante. A esta temperatura, en un día, la cantidad de solanina puede cuadruplicarse. Puede llegar a niveles que ya son riesgosos para nosotros. Y digamos, ¿de qué manera, perdóname, Osquitar, de qué manera afecta el consumir, digamos, esta solanina que ya está empezando a aparecer en la papa? ¿Qué es lo que puede producir en nuestro cuerpo? Sí, una intoxicación en primera instancia nos puede generar algún malestar, algún dolor de cabeza, de repente algunas náuseas, o nos puede generar alguna diarrea. Es una respuesta normal del organismo. El tema está en que puede llegar a ser mortal. Les explico cómo. Una cantidad mortal en el organismo puede llegar a ser entre 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Entonces, normalmente en una papa normal podemos encontrar 0.2 miligramos, o sea, muy poquito. Pero el tema está en que en unas condiciones inadecuadas de almacenamiento puede llegar a 1. Y en un día puede llegar a cuadruplicarse. Entonces estamos hablando que puede llegar a 4 miligramos. Y en un niño de repente 40 kilos de peso, 40 gramos de papa puede ya hacerle
puede llegar a matar. De papa dañada, digamos. Sí, de papa dañada, ¿no? Digamos, consumiéndola de la forma que sea, cocida, frita, no interesa cómo. Ya, cuando nosotros cocemos la papa, la solanina no se va a ir. Ya. Pero sí cuando la empezamos a hervir a más de 160 grados, vamos reduciendo el tema. Ustedes dirán, ¿una papa frita sería fabulosa? Pues no, porque cuando la papa frita supera los 180 grados centígrados, empieza a producirse otra sustancia tóxica que se llama acrilamida. Entonces, y eso también en todas es las tóxico. frituras, en realidad. En todas las frituras, sí. Entonces, por eso es que los estándares que se trabajan en cocina, se procura de que las freidoras estén a 169 grados, ¿no? Para que no lleguen a producir la acrilamida, pero que puedan disminuir la solanina. Claro, por eso es importante la supervisión permanente de todos estos Sí, el tema es en que a veces lugares nosotros no tenemos de repente en casa pues un termómetro para poder medirlo. Bueno, pero para evitar todo esto, entonces lo mejor es simple y llanamente escoger bien nuestras papas y conservarlas bien, ¿vale? Es decir, Sí. que no tengan estos brotes, Así que tengan es. los ojitos, sí, porque todas las papas tienen como que estos ojitos, ¿correcto? En realidad los ojitos empiezan a salir cuando ya la papa está convirtiéndose en semilla. Entonces lo ideal es buscar que las papas no tengan. El problema está en que a veces incluso, no solamente en los mercados, estamos hablando de supermercados, les quitan las hojitas. Entonces, lo mejor es cuando la pelen, fíjense si debajo de la cáscara tiene color verdoso. Si nosotros la vamos retirando regularmente, su superficial. Entonces, nosotros la vamos pelando y ya vamos eliminando casi el 90% que puede tener. ¿Cuál es la forma correcta de almacenar las papas? Por ejemplo, tiene que ser en un lugar que no sea muy húmedo y muy importante que no esté expuesto al sol. Entonces, de repente, si es que en la cocina vamos a buscar un lugar, no importa que esté a temperatura ambiente, pero sí muy cuidado de la luz. Entonces, imagínense en un mercado en el que está todo el día expuesto y todo el día, entonces es Y menos complicado. en bolsa. Así es, sí, sí, porque si nosotros lo cerramos, tenemos que considerar de que en realidad todos estos productos son frutos y estos frutos todavía están vivos, siguen respirando. Hasta sudan, pues. Sudan, Claro. transpiran, entonces... Lo mismo ocurre con el camote, la yuca, por ejemplo, que tienen las características muy parecidas. Sí, en el caso de la yuca, por ejemplo, lo que pasa es que tiene otro tipo de sustancias, ¿no? Y estos son glúcidos cianogénicos. ¿Qué significa? Que son productores del cianuro. ¿Glúcidos qué? Glúcidos cianogénicos. Cianogénicos. Sé que eran personajes de Noveluz, pero no son de ahí. Sí, entonces, ¿qué sucede con la yuca? Existen dos tipos de yuca. Les voy a dar los datos de cómo puede identificarlo. Primero, de que existen dos tipos. Una yuca que es amarga y otra yuca que ya no tiene amargor. Aquellas amas de casa, yo les sugiero que utilicen siempre la que no es amarga, porque la que es amarga es una respuesta natural. La naturaleza empieza a desarrollar productos que sean amargos, un poco que no nos gusten, justamente para prevenirnos del daño, ¿no? Entonces, aquellas que no tienen ese sabor amargo, van a tener menos cantidad de este componente. Y otro detalle es que cuando nosotros lo cocemos, se elimina. Claro. Se elimina en gran cantidad. Entonces, por eso es que la naturaleza es tan sabia que nos ha hecho de que así, en forma natural, no sea agradable para nosotros. Claro, solita Claro. nos cuida y se cuidan a sí ¿Y el mismas. camote? En el camote, bueno, va a tener el mismo problema que tienen todos los tubérculos, pero en realidad bajo una buena temperatura y una buena también humedad, cubierto. entonces no va a haber Pero problema. yo recuerdo, las abuelitas, por ejemplo, decían, vamos a ponerlos al sol para comer camote soleadito. De verdad. Y los ponen al sol y lo que hace es como que sale más dulce, como que sale miel, ¿no? Entonces, luego, después de un rato, ¿no? Lo Sí. sancochan, lo cuecen, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que en realidad todo este proceso en el que, digamos, el tubérculo se va a convertir en semilla, en realidad tiene todo un proceso y se va caramelizando de alguna manera, ¿no? Se van produciendo azúcares, se va degradando, ¿no? Y algo muy importante que quería mencionarles es en el caso del tomate, porque el tomate es de la misma familia que las papas, significa que tiene el mismo veneno de la solanina. El tema está en que en el caso del tomate ya no lo tiene en el mismo producto, sino la tiene encerrada en las semillas. Ah, ya. Las pepitas. Las pepitas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros no nos comemos pues las pepitas, y si las comemos la pepita, nuestro organismo es tan maravilloso que ha sido diseñado para que no la puedan digerir. Entonces, salen tan igual como entraron.
El problema está cuando de repente el ama de casa desea preparar un tuco y prepara con el tomate y el tomate lo empieza a licuar con todo y semilla. Entonces ahí lo que estamos haciendo es liberando el veneno que tiene el tomate encerrado en la semilla. Pero es bueno comerse el tomate con semilla y todo, porque yo, por ejemplo, cuando corto tomate, Todo adentro. o sea, en rodajas, ¿no? Claro, y va con la pepita Claro. y todo. Hay personas que sí le sacan las pepas, ¿no? Le rascan las pepitas, pero... Sí, en forma natural nosotros lo comemos, no hay problema, porque como les comento, la pepa entra y sale. Y sale. El problema está cuando esta semilla es triturada. Claro, porque ahí va a soltar todo estos venenos. Sí, es más, una cosa curiosa, que el fruto de la papa en realidad es un pequeño tomate, pero es tan tóxico que sería imposible comerlo para nosotros, Ok. ¿no? Entonces son cosas que de la misma manera van a ir sucediendo con las cebollas, ¿no? Perdón un segundito, acá nuestra productora está asustada porque dice, y la salsa de tomate, pero asumimos que la salsa de tomate es un tomate licuado sin las pepas, ¿correcto? Correcto. Sí, entonces esto va una recomendación para quienes de repente están en casa, pues quítenle las pepas cuando vayan a preparar alguna salsa de tomate. Además, yo siempre he escuchado que las pepas amargan. Porque incluso para hacer aderezo, por ejemplo, mal humor, aderezos, sí, aderezos que llevan tomate, se le sacan las Sí. pepas, nunca van con pepito. Claro, por eso es que nosotros debemos de hacer caso a nuestro superpoder. Nuestros superpoderes son los sentidos. Claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que una semilla, por ejemplo, al licuar de repente, al preparar una limonada, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros licuamos también Por con la ejemplo, el semilla? limón con la pepa, amarga. Amarga. Entonces, ya te está dando ahí una alerta de que de repente no está La bien. pepa de limón no va. No Por va. más pepa que sea, no Y- va. Incluso la pepa de la manzana. La pepa de la manzana- de la pera. entiendo. Yo siempre Estamos la hablando del durazno. ¿Se la come? Son pepas que normalmente están diseñadas en la Pero un naturaleza. momentito, la pepa para de comer. manzana es rica, tiene sabor a almendra. En serio. No es fea, no es amarga. Incluso hay drupas también, o sea, almendras que también pueden ser. Ahora, el tema está en que no es para alertarnos, es decir. ¿Y qué es lo que te hace no la pepa de la pensamos. manzana? Igual, te va intoxicando o te puede generar algún malestar, algún dolor abdominal, ¿no? Una respuesta del organismo a una intoxicación. Ahora, pero estamos tampoco es que hablando... uno come cantidades Claro. o kilos de Así es. pepas. Por de vez ejemplo, en cuando una manzana y para hay una que pepa no te va a se te afectar coló una tanto. pepita. Claro, si se te Sí. cuela una pepita. Por ejemplo, tendríamos que comer las pepas de 50 pepas de manzana para Ah, recién tener una ya, comer. ok. Entonces ahí nos vamos dando cuenta en realidad que no hay que tener preocupación en realidad por eso, ¿no? Solamente hay que tener la información necesaria para claro. saber cómo distribuir nuestros alimentos. Por supuesto, estamos hablando ahora del caso que sí pueden ser peligrosos, como son las papas con los brotes claro. o Los es camotes. el licuar. Las Qué pepas. loco. las Bueno, pepas, hay un montón tomates. de alimentos evidentemente que tener en consideración. Vamos a pasar rápidamente por ejemplo, la cebolla, que nos hace llorar solo cuando la cortamos. Pero también hay que tener en cuenta la calidad de las cáscaras. Son varias capas que se van descomponiendo poco a poco, ¿verdad? Perdón, y también cuando las dejas un buen tiempo sin consumir, también le sale brote. Sí. Le sale así un tallito. Siguen ¿no? creciendo. Siguen creciendo. Sí, entonces hay que considerar de que en realidad la cebolla es un bulbo, no crece debajo de la tierra. Y eso que nosotros llamamos capitas se llaman catáfilos. ¿Qué sucede cuando esta está expuesta a la humedad? Ese bulbo también va a ser como si fuera una semilla. Entonces vamos a ver que empieza a salir como un tallito, ¿no? Entonces eso ya nos está dando la alerta y nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya no soy un producto comestible, ahora soy una semilla. Oh. Claro. Y cuando un producto entra en esta fase, se tiene que proteger. En la tierra encuentran gusanos, hongos, Claro. parásitos, entonces Claro, sí. tienen ellos sus mecanismos para poder protegerse Fernando, de ellos. y ahora están de moda consumir los germinados. Germinados de diferentes cosas, de lentejas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Eso es bueno porque también son, digamos, semillas que acaban de dar el brote, Ajá. ¿no? Y esos son los germinados, ¿está bien? Sí, en realidad en ese caso sí es muy bueno. Y esto es porque en este proceso que la semilla germina, todos los productos que no podían ser digeridos por nosotros, ahora sí lo son. Ah, ya. Empiezan a desarrollarse una serie de aminoácidos esenciales que pueden ser muy buenos para nosotros. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, está bien. Hablando de, ahí tenemos los huevitos, ¿no? Estamos viendo esta bandeja de huevos y quiero adelantarme para hablar de los huevos. No, Que es está bien, importante porque a el tema. veces
pasa mucho que las amas de casa dicen, a mí también me ha pasado, ¿no? Tienes un huevito rajado y dices, uy, este huevito, de una vez no lo voy a desperdicies, de una vez vecina, lo voy a úsalo más. usar, de una vez lo voy a usar antes que se malogre más bien. O de repente en la misma bandeja ya te llegó un huevito rajado, qué sé yo, y por no perder dices, no, ya vamos a usarlo, nada más ahí lo encaretamos con los demás. De una vez. Claro, ¿eso estará bien, estará mal? Sí, en realidad no es correcto. Recordemos que en el huevo la cáscara del huevo está expuesta en realidad a muchas cosas. Si la compramos en un mercado todavía aún más, ¿no? Si la compramos dentro de una bandeja, bueno, de todas maneras ya está en exposición. Y mientras llega a la casa, lo preparamos, entonces yo creo que no es una buena opción, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si vemos, tenemos también algunos huevos que pueden venir incluso con restos de heces. Es verdad. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto tiempo dura un huevo? No. ¿No? Pero hay algunos huevos, los que ya vienen empacados, que les ponen fecha de vencimiento. Correcto. Si ustedes se fijan, los huevos en realidad duran un mes. Un mes, sí. Un mes. Ahora, piensen en esto. En el caso normal, la gallina, bueno, pone el huevo, el productor los acopia, los empieza a distribuir, los distribuidores lo llevan hacia el mercado los empieza a vender. ¿Cuántos días pueden pasar hasta que ese huevo llegue a nuestras manos? La gallina a la sartén, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? Mes. De repente puede pasar una semana, pueden pasar 2, pueden pasar 3. Y nosotros nos consumimos los huevos dentro de una semana o dentro de unos días. No, a veces puede durar varios días en casa. Entonces, la idea es que nosotros también sepamos cómo identificar la calidad de un huevo. Sí, eso es importante. Entonces, existen varios métodos. Ahora les voy a enseñar 2. Perfecto. ¿Sí? Uno es con el huevo sin abrirlo y el otro es abriendo el huevo. Muy bien. ¿Sí? En el caso del huevo, que digamos está sellado, digamos, nosotros solo queremos saber sin abrirlo cómo está en calidad, podemos tomar un vaso y en este vaso nosotros podemos agregarle agua con sal. Ya. Entonces, hacemos algo tan simple como tomar el huevo y ponerlo. Ese vaso ya está con ¿Ya está con agua con sal? agua y sal. Esta ya tiene agua, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta. Cuando un huevo está de buenas características, se va a ir al fondo. Ah, ya. Eso es un buen síntoma. A medida que van pasando los días, el huevo va a empezar a inclinarse. Vamos hablando de unos 5 o 6 días, empieza a inclinarse. Ya alrededor de los 15 y 20 días, el huevo empieza a subir y se va poniendo casi a la mitad del agua. Cuando el huevo va hacia la parte superior, ahí significa que definitivamente Hay que tener ya no. Pero entonces, eso hay que considerar que la java o el kilo de huevos que has comprado tienen la misma procedencia. De repente los acopian de distintos lugares en distintas fechas. Eso también es un riesgo, ¿no? Sí. O sea, hay que tener en cuenta eso. Sí, por eso es mejor en realidad considerar de que los huevos vengan con fecha de vencimiento. Sí. Y esto es porque no solamente nos da esa seguridad, sino que en realidad es obligatorio que las empresas que nos ofrecen huevos hagan una evaluación de libre salmonela. Claro. Sí, porque pues, la salmonela en realidad en Latinoamérica, y si hablamos específicamente del Perú, el 51% de los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos están relacionados a la salmonela. Terrible. Sí, pues sí, a veces no nos damos cuenta de esos detalles Sí. tan pequeños, ¿no? Así Bueno, Fernando, es. muchísimas Fernando, gracias por muchísimas habernos gracias, un acompañado. aplauso. Un aplauso para nuestro invitado. Así que ya saben, a tener mucho cuidado con nuestros alimentos. El huevo no dura un huevo, dura un tiempo nada más, así que hay que tener mucho cuidado. Así es. Y si llega al fondo, Literal. mejor. Vamos a ver, 12 del día con 29, se acabó Nos nuestro despedimos, programa el día de hoy. nos Nos vemos el día de despedimos. mañana con Muchas mucho más en Bien por gracias. Casa. Así es, Cuiden amigos. sus Gracias alimentos, por habernos distribúyanlos bien. acompañado. Muy bien. Estén bien. Nos vemos Hasta mañana miércoles. Chao. Chao.